Conyugal. La comunión primera es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges. En virtud del pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer no son ya dos, sino una sola carne, y están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. Por eso tal comunión es el fruto y el signo de una exigencia profundamente humana. Pero en Cristo Señor, Dios asume esta exigencia humana, la confirma, la purifica y la eleva conduciéndola a la perfección con el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo, infundido en la celebración sacramental, ofrece a los esposos cristianos el don de una comunión nueva de amor, que es imagen viva y real de la singularísima unidad que hace de la Iglesia el indivisible cuerpo místico del Señor Jesús. El don del Espíritu Santo es mandamiento de vida para los esposos cristianos y al mismo tiempo impulso estimulante a fin de que cada día progresen hacia una unión cada vez más rica entre ellos, a todos los niveles, del cuerpo, del carácter, del corazón, de la inteligencia, de la voluntad, del alma, revelando así a la Iglesia y al mundo la nueva comunión de amor donada por la gracia de Cristo. Semejante comunión queda radicalmente contradicha por la poligamia. Esta, en efecto, niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. Así lo dice el Concilio Vaticano II. La unidad matrimonial confirmada por el Señor aparece de modo claro incluso por la igual dignidad del hombre y de la mujer, que debe ser reconocida por el mutuo y pleno amor. Los tres documentos que hemos leído, la Sagrada Escritura, el artículo del amor conyugal, número 49, y ahora el 19 que acaba de leer Consuelo, pues para nosotros nos ha dejado como algunos puntos muy concretos y que le llegan a uno al corazón y que no tiene otra salida, ¿sí? Para estar en el Señor y haciendo su voluntad tienen que vivirse en el seno del matrimonio. El primero es la indisolubilidad del matrimonio. Si uno debe permanecer unido hasta que la muerte nos separe, soportarnos mutuamente, a pesar de las circunstancias, de las dificultades que no faltan, que en muchos casos son muchas, en otros son menores, pero no dejan de ser todas importantes y valiosas, todas difíciles de superar. En todas se necesita voluntad, se necesita empeño, se necesita el mutuo apoyo de la pareja para salir adelante. Nos invita a permanecer en el amor, a mantenernos en él mediante la oración, la confianza en el Señor, sabiendo que es un sacramento que instituyó el Señor y que en su santo nombre y con su bendición y con su voluntad pues tenemos que acompañarnos siempre. Otro punto es la formación de nuestros hijos. Nos invita a que la evangelización comience en nuestro hogar por la pareja, después hacia los hijos, y que eso servirá de testimonio hacia el resto de la Iglesia, de nuestro prójimo, pero particularmente nos invita a dar una formación correcta, una formación adecuada a nuestros hijos, para poderlos sacar de los errores, de los vicios a los que nos invita hoy el mundo, de la poligamia, del divorcio, etc., de la unión libre, que son todas estas cosas que estamos viendo hoy, pero que una formación adecuada y oportuna a nuestros hijos pues nos llevará a que ellos traten de seguir nuestro ejemplo. Es mi comportamiento.
Digamos que el camino de la reunión empezó muy bien orientada con la lectura de Mateo 19, que es el soporte del sacramento del matrimonio. Pero, oh sorpresa, no nos sorprendamos de que hoy en día los matrimonios duren 3 días o duren tan solo 2. ¿Sí? En la época del Señor el tema era muy parecido. Y estaba argumentado por el hecho de que la dignidad de la mujer de aquel entonces era bastante exigua. Entonces, según la cultura, en la época del Señor, el hombre podría divorciarse de su mujer porque no le cocinó bien los alimentos, por una razón tan ambigua como esa. ¿Sí? Y de ahí la advertencia del Señor: ojo, Moisés les permitió, pero al principio era así. Con lo cual quiere decir que el estado ideal del hombre es estar casado. Por eso los creó hombre y mujer. Por eso la soledad del paraíso hizo que el Señor cayera en cuenta y dijera: ojo que Adán está muy solo. Y cuando Adán reconoció, que dijo: ah, esta sí es huesos de mis huesos. ¿Sí? La pregunta es: oiga, ¿y entonces los curas y las monjas no se casan? Sí se casan con la iglesia, que tienen una dimensión de amor bastante más grande que la de nosotros. Y hablando de dimensiones de amor, pues obviamente el amor más puro es el amor del Señor, al cual debemos nosotros tender. Después del amor más puro, que es el del Señor, obviamente está el amor de la madre, que lo acompañó hasta la cruz, y el amor de la madre, que está ilustrado muy subjetivamente y muy objetivamente, con el Evangelio del mañana, por ejemplo. Después de esos dos amores, el amor más perfecto es el amor que hay en el matrimonio. Al interior del matrimonio. Al interior del matrimonio. Expresado en los gestos y en los actos físicos que nosotros hacemos, que por la gracia del Señor recibida en el sacramento, se hace una dimensión de amor inmensa. Cada vez que tú haces el amor con tu mujer, la cama se convierte en un altar. En un altar. Porque no estás haciendo un acto físico, estás haciendo un acto de amor impregnado de toda la gracia. Entonces, de lo que se trata es de que muy pocas personas en el curso de su vida empiezan a discernir qué significa la palabra amor y la dimensión del amor del Señor. Vale la pena decir, como lo vimos la vez anterior, en la reunión anterior, que según el texto, cuando le preguntaron al Señor que cuando resucitemos, la mujer que tuvo 7 maridos, ¿de quién es? ¿De quién es? El Señor nos dejó muy en claro que en el cielo no hay matrimonio. En el cielo no hay sacramentos. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Y no hay sacramentos porque los sacramentos son el camino de la conversión que le van a permitir a usted llegar a un grado de amor que merezca, que le permita merecerse la entrada al cielo y estar con el Señor, en donde todo será amor. Amor. ¿Sí? No puedo dejar pasar la oportunidad para decir 2 cosas del texto de la encíclica. La encíclica lleva por título Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Y en ningún otro sitio de la vida y de la existencia usted tiene tanto gozo y tanta esperanza como en el matrimonio. Como en el matrimonio. Gozo, pues desde luego, no solamente desde el gozo físico, no, el gozo de sentirse unidos y de lograr cosas unidos por la gracia de Dios, lleno. Y esperanza, porque es que definitivamente la esperanza hay que incrementarla precisamente cuando usted como pareja enfrenta las dificultades propias de la vida, las dificultades propias de confiar su vida en el Señor y las dificultades propias de educar a los hijos. ¿Sí? Desde luego, el mejor camino seguirá siendo el testimonio, seguirá siendo. Entonces, no se nos olvide que es Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Esperanza. Y vale la pena decir que, de acuerdo a las familiares consorcim, ¿sí? Un documento que nosotros debemos como que casi recitar, ¿sí? Porque los diáconos vamos a ser muy apetecidos con el paso del tiempo, precisamente en la pastoral familiar, cuando usted pueda decir: oiga, yo llevo 25 años de casado, y digan: uy, pero usted sí es un héroe.
¿sí? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Y los que llevan 40 años dirán, pero este sí es una especie muy rara, ¿cierto? Y cuando la gente se dé cuenta que no solamente 40, sino que si puede uno vivir 80 y los va a seguir compartiendo con esa persona, entonces empezará a entender. ¿Otros 40, Pedrito? Le cambió el semblante. Sí. Lo asustamos. Asustamos al pobre. San Pedro, San Pedro, esposo, mártir y virgen. Entonces, volviendo al tema, pónganle mucho cuidado al Evangelio de mañana. El de mañana tiene un sentido muy especial para la familia. Y el tema que Marcela tocó es un tema pues muy apasionante. Seguramente también a nosotros a los 30 o a los 40 se nos pasaron los primeros 50 años y no sabíamos que era eso. Sí, no sabíamos que era eso. Y que todo eso se puede definitivamente por algo que se llama gracia. Porque sin la gracia no lo logras. Sin la gracia no lo logras. Sin la gracia serás una persona común y corriente con un esfuerzo físico y más nada. ¿Sí? Entonces, para nosotros, por ejemplo, entender el tema del celibato es una cosa muy complicada. Muy complicada. Porque la pregunta es, ¿tú serías capaz de ser célibe? Y eso solamente lo hace un ser humano que le entregue la vida a Dios y que en respuesta el Señor lo llene de tanta gracia, que le permita decir, para mí es lo más normal. Que si no lo hubiera hecho, no le hubiera respondido al Señor. ¿Sí? Y en eso, por ejemplo, la Santísima Virgen es una absoluta demostración de lo que es ser célibe, casto. Porque estaba llena de Dios, con Sí. su hijo al lado. Sí, pero aquí vale la pena también destacar una cosa muy importante, y es que cuando a la Virgen Santísima se le apareció el ángel, pues no fue porque fue una cosa traída del cielo y le cayó pues. No, la Santísima Virgen también tuvo un hogar conformado por una verdadera familia orante. No hace mucho celebramos a San Joaquín y a Santa Ana, porque en el hogar había oración. Y entonces, muy seguramente, cuando uno le dice la llena de gracia, en aquel entonces también había hogares muy castos, llenos de oración, llenos de gracia. Lo que pasa es que el de la Santísima Virgen era absolutamente lleno de más gracia que los demás. Por eso el Señor se fijó en ella. ¿Sí? Entonces, el camino de la oración no se nos puede olvidar. Hacer los laudes, hacer las vísperas con un poquito más de ritmo, es decir, espaciados, ¿sí? O sea, los salmos un poquito más espaciados que nos permitan como discernir qué es lo que dice el salmo y poder decir, oiga, de este salmo a mí lo que más me dijo fue este. Pues entonces Sí. propongo para la próxima vez que vamos a hacer, yo tengo un comentario pequeñito para hacer precisamente en este ejercicio de lecturas y de vísperas y de laudes, un comentarito pequeño sobre cada salmo, y entonces queda uno con algo más en la cabeza.